Buenas tardes, yo soy Juan Pablo Romero Camargo. Voy a exponer acerca de la naturaleza de los fluidos. Y pues, bueno, su naturaleza es que un fluido, su naturaleza se aplica tanto para fluidos como gases, muchas como cosas como el agua, podría ser gasolina, etcétera, que son líquidos o que no se consideran sólidos al 100%. Y pues muchas cosas que consideramos sólidas o diferentes pueden llegar a ser líquidos. Los líquidos también son llamados sin forma, dado que adoptan cualquier forma donde se les coloque o donde se les guarde. Y los fluidos que fluyen más allá de una superficie sólida obedecen a ninguna condición de deslizamiento. Eso es la velocidad del fluido en la superficie sólida, que es igual a cero. Y bueno, otra de sus características podría ser la presión, que depende de la intensidad de la fuerza y de la extensión de la superficie donde éste actúe. El efecto de dicha fuerza podría ser mayor o menor. Por esto se define como una nueva magnitud física a la presión como la fuerza ejercida perpendicularmente sobre superficie por unidad de área, mostrado aquí en esta fórmula. Y pues después de esto tenemos la temperatura, que es la magnitud escalar que define como la cantidad de energía cinética de las partículas de una masa gaseosa, líquida o sólida. Cuanto mayor es la velocidad de las partículas, mayor es la temperatura y viceversa. Es por eso que muchas veces se dice que el frío es solamente ausencia de calor, o que algo caliente es cuando los átomos se mueven más rápidamente. Existen diferentes escalas de temperatura, como lo son la escala Celsius, también conocida como escala centígrada, la escala Fahrenheit, que es la medida utilizada en la mayoría de los países de habla inglesa. La escala Kelvin es la medida que suele utilizarse en ciencia y establece el cero absoluto, que equivale a menos 273 grados bajo cero en grados centígrados. Y la escala Rankine es la medida usada comúnmente en Estados Unidos para la medición de temperatura termodinámica y se define al medir los grados Fahrenheit sobre el cero absoluto. Ahora, otra de sus características es la compresibilidad. La compresibilidad es la propiedad de la materia a la cual se debe someter, a la cual todos los cuerpos disminuyen el volumen al someterlos a una presión, perdón, o compresión determinada manteniendo constantes otros parámetros. En mecánica de fluidos se considera típicamente que los fluidos encajan dentro de dos categorías que en general requieren un tratamiento diferente: los fluidos compresibles y los fluidos incompresibles. Esto solamente depende de la naturaleza, no solamente depende de la naturaleza, sino también de las condiciones mecánicas del mismo fluido. Las condiciones pueden variar dependiendo de su densidad o masa o otro factor que no conozcamos. En general, la compresibilidad, para medirla de manera general, no es prácticamente imposible, dado que hay que tomar muchos factores en cuenta al momento de medirla. Peso específico es la propiedad que nos indica cuánto pesa una unidad de volumen de una sustancia. Puede ser gas, líquido o sólido. Es una sustancia homogénea. Bueno, el peso específico de una sustancia homogénea es la división entre el peso que tiene la sustancia y el volumen que está ocupando, y se representa con la letra griega gamma. Ahora, su densidad es la magnitud que expresa la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo.
Su unidad en el sistema internacional es el kilogramo sobre metro cúbico. Y es la propiedad que nos indica la cantidad de masa que se encuentra dentro de la unidad de volumen. Ahora, la gravedad específica es la propiedad que nos compara la densidad de una sustancia con la densidad de otra sustancia tomada como referencia o como patrón. Y la relación que hay entre densidad y peso específico es el valor de la gravedad del lugar donde se encuentra. La viscosidad dinámica y cinemática. La viscosidad dinámica, también llamada viscosidad absoluta, es la resistencia interna entre las moléculas de un fluido en movimiento. Para el cálculo de la viscosidad dinámica se utiliza unidad específica en el sistema sexagesimal de unidades, que es el Poisson, que actualmente está obsoleta, dado que en el sistema internacional se utiliza el Newton por superficie, bueno, por la unidad de área sobre metros al cuadrado. Y en el sistema tradicional de Estados Unidos es la libra sobre pie al cuadrado o slug. La viscosidad cinemática, la viscosidad cinemática relaciona la viscosidad dinámica con la densidad del líquido. Teniendo el valor de la viscosidad dinámica, se puede calcular la viscosidad cinemática. Para el cálculo de la viscosidad cinemática se utiliza la unidad específica en el sistema sexagesimal, el Stoke, que también, pasando como con la viscosidad dinámica, esa unidad, el Stoke, ha quedado desactualizada, dado que se utiliza la del sistema internacional, metros al cuadrado sobre segundo. Ahí en el sistema internacional con la viscosidad dinámica también es Newton por segundo sobre metro al cuadrado. Y en el sistema tradicional de Estados Unidos para la viscosidad cinemática se utiliza el pi al cuadrado sobre 2. Aquí las fórmulas para poder sacarlas en diferentes problemas y qué es lo que representa cada letra, etcétera. El fluido newtoniano. Se dice que un fluido es newtoniano si su viscosidad, unidad de capacidad de un fluido para resistir el flujo, varía solamente en respuesta a los cambios de temperatura o de presión. Un fluido newtoniano, como vimos anteriormente, puede adaptar la forma donde se contenga o donde se le ponga, ya que los líquidos no tienen ninguna forma específica. Ahora, el fluido no newtoniano, a diferencia del newtoniano, que se comporta como líquido, el fluido posee propiedades de un líquido y de un sólido. En ciertas condiciones, el fluido no newtoniano como un líquido y en otras condiciones exhibe propiedades elásticas, plasticidad, resistencias similares a las de un sólido, etc. Su clasificación, bueno, pues son los fluidos tisotrópicos. Un ejemplo puede ser la miel. Los fluidos reopécticos se incrementa con el tiempo en las condiciones de esfuerzo constante, del esfuerzo cortante, por ejemplo, la crema. Los fluidos pseudoplásticos se reducen con el incremento de la velocidad de corte. Estos fluidos exhiben un comportamiento de tipo de fluidificación por esfuerzo cortante, por ejemplo, el ketchup. Y fluidos dilatantes se incrementa con el incremento de la velocidad de corte. Estos fluidos exhiben un comportamiento de tipo de espesamiento por esfuerzo cortante. Y bueno, solamente para ver que no me haya saltado nada. Aparentemente no. Presión, temperatura. Pues ya.
hasta aquí. Muchas gracias por ver el video y que tengan un buen día.